Bueno, en mi niñez, yo no sé si tengo cara, pero en mi niñez yo fui bastante travieso. Sonia Rodríguez de Bayamón, Puerto Rico, que es mi mamá, le dicen Tati, puede dar voz de eso. Nunca fui un muchacho malo de drogas ni de alcohol, para ser honesto, aunque mis papás no servían a Cristo. Nunca estuve involucrado en esa índole. Pero sí, fui un poquito travieso, tenía mis travesuras. Y como buen niño travieso, uno hace las maldades, tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Eso es aritmética básica para los traviesos, ¿no? Y muchas veces yo muchas veces hice muchas, no maldades, travesuras, que involucraban que mi mamá se enteraba tarde de la travesura que había hecho. Y luego entonces era peor, porque en vez de confesar lo malo que había hecho desde el principio, pues como no lo dije a tiempo, y lo que hice fue que involucré más mentiras y más issues en el proceso. Obviamente mi mamá, cuando pasaba eso y se enteraba, ¿qué usted cree que pasaba? Bueno, en el tiempo donde yo me criaba, 80 y 90, no había mucha psicología. No había mucho, usted sabe cómo es la cosa. Mami agarraba lo primero que encontraba y me lanzaba con lo primero que tuviera. Y pues, si moría, pues que el Señor, que Dios recíbelo en tu gloria, ¿no? Mi abuela era peor, mi abuela era llenita, ¿sabes? Y entonces, pero tenía una habilidad con la chancleta increíble, ¿no? Y entonces era llenita y era panzoncita, ¿no? Lo digo con mucho respeto, no. Pero mi abuela tenía una habilidad extraordinaria, porque ella utilizaba chancletas de dormir, de esas que son acoginadas al frente. ¿Usted sabe cuáles son? Las matapasión que a veces nuestras esposas usan. ¿Entendí el concepto, no? Pero mi abuela, cuando que era la que nos cuidaba muchas veces, tenía la habilidad de cuando ella hacía travesuras y ella se enteraba, ella no se podía doblar a buscar la chancleta, sino que ella hacía así. Y la chancleta caía en sus manos como si fuera Matrix. Como si fuera John Wick, y te lanzaba con la chancleta y siempre daba en el blanco. Siempre pasaba. ¿Por qué? Por mis travesuras que no confesaba a tiempo. Ahora usted involucre esto en su vida espiritual y su relación con Dios. Cuando nosotros hacemos cosas que sabemos que no están bien ante los ojos de Dios, pero preferimos callar y preferimos hacer las cosas a nuestra manera, preferimos alargar los procesos de formación de Dios en nuestra vida, como es lo que es la falta de perdón, que muchas veces se habla en esta iglesia, como es muchas veces el chisme, como es muchas veces las enemistades entre hermanos y entre familias, entre amigos, como es muchas veces las divisiones, como es muchas veces cosas que están en nosotros y en nuestra vida que seguimos cargando y seguimos prolongando. Por eso es que el Señor puso en mi corazón lo que es el pecado de mi pecado. Porque no es tan solo que yo pueda pecar, es que hay veces que extendemos las cosas y empeoramos las cosas, ¿no? Como diríamos en nuestros países, ¿no? Esto va de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Porque seguimos haciendo las cosas peor cada día, que es muchas veces lo que el libro de Santiago establece, raíces de amargura en nuestro corazón, que por ello se contaminan muchos. Y muchas veces estamos en ese ámbito, pero cuando nosotros hablamos del libro de Génesis, hablamos del principio de todas las cosas. Ahí en el libro de Génesis nosotros encontramos lo que es una explicación básica de la creación de todo el universo. Dios no le interesa abarcar esto de manera profunda, es decir, tratar de explicar a una mente finita cómo se creó el mundo, el universo infinito, es como un poquito tedioso, ¿no? Es como tratar de explicarle a un niño de 3 años matemática cuántica, ¿no? No lo va a entender. Así es nosotros con Dios. ¿Por qué Dios no explicó cómo se hicieron todas las cosas? No, Dios nos dio una explicación básica para hacernos entender que Él fue el creador de todas las cosas, no cómo se crearon todas las cosas. ¿Está entendiendo? Ahí nosotros vemos también cómo es el origen del pecado en la humanidad.
también nosotros vemos cómo el proceso redentor de sacarnos de nuestros pecados y llevarnos a la salvación se establecen a través del origen del pueblo de Dios en su origen, valga la redundancia, que es el pueblo de Israel, que es de donde llegamos a Jesucristo, nuestro Salvador, que murió por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día, ahora está a la diestra del Padre y nos dio salvación a través de su sangre. Amén. Nosotros vemos aquí también en el capítulo 3, volvemos nuevamente a lo que es el origen del pecado. Y muchos de nosotros sabemos esto, a lo mejor no nos criamos en la iglesia, pero tenemos un cierto conocimiento de cómo es estos personajes. En el capítulo 3 nosotros vemos 4 personajes principales. El primer personaje principal por excelencia es Dios mismo, el Señor Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Dios estuvo involucrado en todo este proceso. Los segundos los segundos personajes que nosotros vemos en este capítulo son Adán y Eva. Amén. Y ahí entonces nosotros vemos el cuarto personaje, que es la serpiente antigua, Satanás, como usted lo quiera llamar. Pero nosotros vemos que aquí hubo el origen del pecado. Y entonces cuando nosotros analizamos, y yo me puse a investigar en el diccionario bíblico qué significa la palabra pecado, me llamó la atención uno de sus significados, que es dar un paso en falso. Me encantó esa definición, porque sí, la palabra pecado significa errar al blanco, errar a un diseño, al diseño original de Dios. Pero me llamó la atención este significado, dar un paso en falso. Es decir, traspasamos el territorio del gobierno de Dios para trasladarnos al gobierno de Satanás. Eso es pecado. Nos trasladamos del diseño de Dios al diseño de Satanás en nuestra vida. Pastor, entonces, ¿qué es el diseño de Satanás? El diseño de Satanás es todo lo que no proviene de Dios. Y si nosotros vamos a lo que es el diseño de Dios de manera general, pudiéramos decirlo, pero profunda a la misma vez, lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad. Ahí nosotros vemos lo que es el diseño de Dios para nuestra vida. Los teólogos lo denominan el carácter de Cristo. Si queremos saber cómo era Cristo en esta tierra, nosotros tenemos que entonces desfragmentar lo que Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos están enseñando. ¿Cómo era Cristo? Cristo era amoroso. Cristo tenía gozo. Cristo tenía paciencia. Cristo tenía templanza, sabía decir las cosas de manera adecuada. Cristo tenía bondad porque sabía darse, y tenía benignidad porque sabía darse por completo. Y nosotros lo vemos evidenciado en esa cruz que tenemos aquí a mi espalda. Nosotros vemos cómo era Cristo en su origen. Pero cuando nosotros pecamos, estamos dando un paso en falso. Ahí, se acabó, como dirían allá en mi barrio. ¿Y cuál es el problema que nosotros tenemos? Que somos expertos en dar pasos y cuando damos pasos en falso, entramos en el terreno minado de Satanás. ¿Cómo son los terrenos minados en la guerra? Es que usted está caminando y usted no sabe dónde hay una mina. Usted piensa que puede estar todo bien porque por una temporada le puede ir las cosas medianamente bien. Me probaron la casa aunque ya no estoy buscando de Dios. Me dieron un ascenso en el trabajo aunque ya no estoy buscando de Dios. Fíjate, no es tan malo. La cosa no está tan pelúa como decimos allá en el barrio. No está tan difícil. Pero cuando entramos nos adentramos en el terreno de Satanás, estamos bajo su gobierno y no el gobierno de Dios. Le quiero dejar saber, si usted no se deja gobernar por Dios, hasta el día de hoy Satanás lo está gobernando a usted, aunque usted no lo crea. Usted es un títere de Satanás. Cuando nosotros como hijos de Dios permitimos acceso a nuestra carne, la Biblia establece que la carne es enemistades, contiendas, pleitos, disensiones, las raíces de amargura, dice las borracheras, el adulterio. Todos esos son
parte del gobierno de Satanás y Satanás te quiere destruir. Dile al que está a tu lado: Satanás te quiere destruir. Ayer estuvimos en la Lancaster, allá en el Downtown Forward, y vimos el escenario donde los deambulantes están. Estamos hablando de más de 200, 300 deambulantes que nosotros vemos allí, oye. Y los que venimos de diferentes países pensamos que esto no se da aquí, pero sí se da muy frecuentemente. De hecho, cuando usted está en ese lugar, usted siente que eso es territorio de Satanás. Hay una opresión extraordinaria. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, los que vienen de la santería, la brujería y todo eso. Cuando usted entra a ese tipo de lugar, usted siente algo que está oprimiendo el lugar. Y eso mismo se siente en ese lugar. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir hombres con todas las capacidades, mujeres con todas las capacidades. De hecho, nosotros hemos visto en la Lancaster, en los deambulantes, niños de 2 y 3 años, familias caminando juntos. ¿Y saben lo que está pasando? Que en ese momento yo quiero dejarle saber que Satanás se está burlando de cada uno de ellos, porque no están en el diseño de Dios. Cuando nosotros entramos en pecados, cuando nosotros entramos en el adulterio, tenemos una relación de fornicación, de adulterio. Usted tiene una canita al aire, como decimos allá en el barrio. Yo quiero dejarte saber que Satanás se está burlando de ti. Cuando usted entra en mentiras y le permite acceso a las mentiras como un gobierno en tu vida, Satanás se está burlando de ti. Cuando usted entra en raíces de amargura y usted no tiene la capacidad de perdonar, cuando usted no tiene la capacidad de buscar, de ser pacificador como establece la palabra, Satanás se está burlando de ti. Cuando usted le permite a Satanás que haga morada en usted y le diga: ¿para qué usted va para la iglesia? Si ahí en la iglesia lo que hay son un montón de hipócritas. Bueno, me imagino que no vas a trabajar. Me imagino que te mudarás de Texas. Me imagino que te irás a la luna. Porque en Texas, en tu urbanización, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad y en todos los lugares hay hipócritas. De hecho, el que está a tu lado muchas veces también es hipócrita. Porque todos tenemos un área de hipócrita a veces, ¿no? Es el área donde tenemos que morir a nosotros para que Cristo nazca en nosotros. Es donde nosotros somos honestos con nosotros mismos. Somos honestos con nuestra pareja. Somos honestos con nuestro prójimo. Y tenemos la capacidad de, en vez de dar un paso en falso hacia el terreno de Satanás, mantenernos en el gobierno del reino de los cielos. Recuerde que a la medida que yo estoy en una condición pecaminosa, que no es lo mismo que pecar. Aquí nadie está hablando de ser un santurrión, ¿oyó? Aquí nadie es el Papa Juan Pablo II. Aquí nadie puede decir que se cree más santo de los santos. Ya en mi barrio dicen que el que no tiene dinga, tiene mandinga. Eso significa que el que no peca por un lado, peca por el otro. Pero no es lo mismo la práctica del pecado que poder haber errado y pecar. Son diferentes conceptos. Y cuando nosotros entramos en la práctica del pecado, que a mí me da lo mismo lo que opine la gente y lo que opine Dios, y yo hacer lo que me da la gana, y estoy permitiendo que Satanás haga morada en mí totalmente, eso es pecado. Pecado es darle tu vida a Satanás y no permitir que Cristo te forme al diseño correcto de él. Eso es pecado en su original, dar un paso en falso. Entonces, ¿cuáles son los pecados de mi pecado? Yo primero, antes de entrar en eso, yo quiero poder hablar al respecto de algo. Mire, me gusta mucho lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Significa que a la medida que yo estoy en Cristo, recuerde que no es lo mismo estar con Cristo que estar para Cristo, que estar por Cristo. Porque la Biblia me enseña a estar en Cristo. Yo estoy bajo su gobierno y bajo su protección. Es diferente. Porque estoy dentro de Él. Y Él nunca ha perdido una batalla. ¿Está entendiendo? En Cristo siempre hay abundancia. En Cristo siempre hay amor. En Cristo siempre hay paz porque yo estoy morando en Él.
porque estoy bajo su territorio, bajo su gobierno, y su gobierno me garantiza paz en medio de su gobierno me garantiza fuerzas aunque yo no tenga fuerza. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que Cristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo da paz, sino que yo doy una paz diferente. Por eso yo puedo estar pasando por la tormenta, puedo estar pasando por el desierto, puedo estar pasando por las desilusiones, y mantengo mi mirada en Cristo y mi fortaleza sigue siendo Él. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Estar en Cristo me garantiza todo eso, pero accionar en Cristo me garantiza continuar hacia adelante. Me garantiza que las herramientas que el Espíritu Santo me está dando las puedo poner en obra, y eso trae a mi vida bendición. Lo voy a hacer de manera más específica. Yo voy al gimnasio hace como 2 añitos. No sé, que no se nota mucho, pero pues Dios sigue obrando. Algo siempre pasa. Aquí tenemos una muchacha que es entrenadora personal. Estoy esperando a que me haga la rutina para tratar de mejorar la cosa, ¿no? Mire, el ir a estar dentro del gimnasio me garantiza que voy a tener un cuerpo fitness. Sentarme en la máquina me garantiza que voy a tener un cuerpo escultural, ¿no? Ponerme una ropa de esa atlética me garantiza que voy a tener un cuerpo garantizado, ¿no? ¿Sabes lo que me garantiza que las cosas puedan suceder? Que yo ponga en acción. Quiero que mi vida sea diferente. Tengo que poner en acción los parámetros de Cristo, y en vez de solamente ir al gimnasio. ¿Sabes que hay gente que va al gimnasio a bañarse y se va? Sí, yo lo he visto. Gente que solamente tiene la suscripción para ir a bañarse. Pero no pasa nada si yo no pongo en acción. Dios te da las herramientas, pero no utilizar las herramientas se llama pecar, porque estoy haciendo las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Escuche bien. Gobierno que no dejas a Dios, gobierno que dejas a Dios trae bendición. Tomamos buenas decisiones, nos forma el carácter, nos permite ver las cosas como Cristo las ve, nos permite ver que ya somos bendecidos, disfrutamos de lo que tenemos, creamos matrimonios saludables, familias saludables, relaciones saludables cuando permitimos acceso a Dios y no al pecado. Entonces ya estoy casi terminando. Me dijeron que fuera cortito hoy. ¿Cuáles son los pecados de mi pecado? Porque hablamos de pecado, pero ¿cuáles son los pecados de mi pecado? Lo vemos en Génesis capítulo 3. Un pecado de mi pecado es pensar que si pequé, Dios no me quiere perdonar. Lo vuelvo a repetir. Un pecado de mi pecado es pensar que si pequé, Dios no me quiere perdonar. En Génesis capítulo 3, versículo 8 vemos eso. Porque cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hacen? Se esconden. ¿No hacemos nosotros lo mismo cuando estamos bajitos espiritualmente? Cuando pecamos, ¿le dan ganas de orar a usted? ¿O yo soy el único pecador aquí entonces? Cuando usted mete las manos, los pies y la lengua también, algunos, ¿no? Y saben que pecamos, ¿qué hacemos? ¿Nos dan más ganas de orar? No, nos alejamos más de Dios. Dejamos de orar. El primer síntoma del pecado de mi pecado es dejar de orar. El segundo síntoma del pecado de mi pecado es que dejamos de ir a la iglesia. El tercer pecado de mi pecado es comenzar a ver los errores de los demás en vez de trabajar con los. Y pasa mucho en la iglesia. Ay, el pastor me tiró desde la plataforma, desde el altar.
Mire, hasta el momento yo no tengo contrato de reggaetonero. Yo no soy cosculluela para estar tirando. Pero cuando tenemos pecado de nuestro pecado, en vez de tomar la palabra para que nos forme, nos sentimos ofendidos por ella. Lo vuelvo a repetir. Cuando tenemos pecado de nuestro pecado, en vez de permitir que la palabra nos forme, nos sentimos ofendidos por ella. ¿Está entendiendo el concepto? Y lo que hacemos es que poco a poco el enemigo sigue tomando ventaja hasta que nos aleja de la presencia de Dios. Cuando nos aleja de la presencia de Dios, nos da la ilusión de bendición, pero estamos maldecidos. ¿Está entendiendo? Porque tener una casa grande no es sinónimo de bendición, eso es añadidura. Un carro último modelo no es sinónimo de bendición, es añadidura. Un trabajo con más dinero a la hora no es sinónimo de bendición, eso es añadidura. Bendición es todo lo espiritual, lo he predicado muchas veces en esta casa. Bendición es todo lo espiritual, no tiene que ver con lo natural. Lo natural simplemente es un reflejo de que ya yo soy bendecido. Por eso la Biblia establece en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Entonces, ¿qué está haciendo nuestra vida? Que muchas veces nos estamos alejando de Dios en vez de acercarnos a Él. El pecado de mi pecado es que me estoy alejando de Dios. La pregunta que Dios está haciendo en esta mañana: ¿te estás acercando a Dios o te estás alejando de Él? Porque Adán y Eva se escondieron de Dios. Decidieron no continuar. El segundo pecado de mi pecado, el pecado de mi pecado es que en el momento que fallamos no reconocemos o nos escondemos de Él. No, primero, que pensamos que Dios no nos quiere perdonar. Lo segundo que hacemos es que nos escondemos de Él. Mire lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron entre los árboles. El tercer pecado de mi pecado, el pecado de mi pecado es no presentarme ante Dios tal y como soy. Génesis capítulo 3 versículo 10. El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, le dijo a Dios, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El pecado de mi pecado es que no nos presentamos a Dios tal y como somos y buscamos excusas por la cual nos alejamos de Él. Eso es el pecado de mi pecado. Me alejé porque fulano no me saludó en la iglesia. Me alejé porque el pastor no me llamó. Me alejé porque fulana yo la vi y me miró mal, pastor. Si tú la vieras, yo la vi que me miró mal. Me alejé porque me tocaba cantar ese día y pusieron a cantar a otro. Me alejé porque estoy enfobonado. Me alejé porque Dios no ha resuelto mi problema matrimonial. Como si esto fuera McDonald's, pide por un lado y recoge por el otro. Me alejé porque no me dieron el ascenso en el trabajo. Me alejé por X o Y razón. Usted póngale el significado que quiera, porque todos tenemos una excusa siempre para alejarnos de Dios. Y el pecado de nuestro pecado es mejor decirle a Dios: Señor, me alejé porque descuidé mi vida espiritual. Me alejé porque no te tuve como prioridad y te puse como opción. Me alejé porque en vez, la mejor manera de demostrar que me amo a mí mismo es como amo a mi hermano. Lo vuelvo a repetir. Y esto no está en el bosquejo, pero lo tengo que decir porque a veces las filosofías mundanas se meten dentro de las iglesias. Escuche bien. Usted no se puede amar más a usted que a su hermano. Usted tiene que demostrar que se ama a usted amando a su hermano. La evidencia de cuánto usted se ama se demuestra en cuánto tú amas a tu hermano.
Si no me cree a mí, créale a la Biblia. Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Ama a Dios sobre todas las cosas. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero el segundo es semejante, es casi como el primero. Ama a tu prójimo, evidéncialo. Ámate a ti como amas a tu prójimo. Tienes que evidenciarlo con tu prójimo. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Primera de Juan, el capítulo, búsquelo. ¿Qué dice? Nadie puede decir que ama a Dios sin amar a su hermano, porque el tal es mentira. Es más, sustituyen la paternidad de Dios por la paternidad de Satanás cuando tú no amas a tu hermano. ¿Usted lo sabía? Porque dice la Biblia que Satanás es padre de todas. Significa que cuando tú no amas a tu hermano, usted está entrando en el terreno de Satanás y usted está adoptando la paternidad de Satanás y dejando la paternidad de Dios. Parece piedra, pero es maná. El cuarto pecado de mi pecado. El pecado de mi pecado es adjudicar culpas a otros en vez de asumir mi responsabilidad. Génesis capítulo 3, versículo 12 al 13. El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Primero que culpa a Dios. A la verdad que hay que ser bien cabezón para culpar a Dios. Porque él dice: la mujer que tú me diste, ¿quién es el culpable? Tú, porque tú me la... Y si yo llego a estar ahí, yo le digo: dale con todo, dale un microfonazo. Se lo doy a Dios. El pecado de mi pecado es siempre culpar a Dios de mis situaciones, en vez de asumir mi responsabilidad. El pecado del pecado de Adán y de Eva es que nunca conocieron el carácter de Dios en el proceso. Porque en vez de asumir su responsabilidad, si ellos hubieran... Mire, le estaba diciendo a una de las hijas de la casa que si Adán y Eva hubieran conocido el corazón y el carácter de Cristo y el carácter de Dios en ese momento, hubieran pedido perdón y nos hubiéramos evitado todo lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Porque lo único que Dios estaba esperando era arrepentimiento. Si ellos hubieran tomado la posición correcta de decir: yo conozco el corazón de mi padre, en vez de alejarme de él, me voy a acercar a él. En vez de esconderme de él, me voy a presentar ante él tal y como soy. Porque el pecado de mi pecado es comenzar a culpar a otros de lo que me corresponde hacer a mí. Pastores, que me hirieron. Sí, vete y tú pide perdón. Pero Señor, reprenda. No, ve y pide perdón. ¿Sabes por qué muchas veces los matrimonios están como perros y gatos? Porque no se saben pedir perdón entre ellos. Y pasa mucho en el carácter de la mujer. No estoy tirando, no es feminismo ni es machismo. ¿Cuántos hombres están de acuerdo conmigo que los hombres siempre terminan pidiendo perdón? No hablen lengua, muchachos, no, que se descontrola. Mira, Moncho, está hablando la lengua allá. Rosalín, está la cosa mala. Porque tengo que asumir mi responsabilidad. Dile que está a tu lado: debo de asumir mi responsabilidad. El pecado del pecado de Adán y Eva es que adjudicaron culpas a otros en vez de asumir su responsabilidad. Cuando a veces tenemos situaciones de familia, asumimos nuestra responsabilidad o culpamos al otro. No, para los pastores es que aquel es el culpable. Sí, no hay problema, yo sé que puedes ser culpable, pero vas a asumir tu responsabilidad. Mira cómo me hirieron. Mira cómo me marcaron. Eso lo predicamos el domingo pasado. Mira lo que me hizo mi papá. Sí, pero vas a asumir tu responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Honra a tu padre y tu
madre, para que tus días sean alargados y todo te vaya. Perdona para que seas perdonado. Cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad, estamos entrando en el terreno de Dios nuevamente para poder ser bendecidos en todo lo que nosotros emprendamos. Escuche bien y ya casi con esto termino. ¿Cómo erradico el pecado de mi pecado? Lo primero, internalizar que Dios siempre estará dispuesto a perdonarte si estás dispuesto a reconocer tu error. Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo erradico el pecado de mi pecado? Internalizar que Dios siempre está dispuesto a perdonarte si estás dispuesto a reconocer tu error. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos, todas estas cosas digo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Está entendiendo? Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, está diciendo, mira, sí es verdad, muchas veces vamos a pecar, pero si pecamos, tenemos a un Dios justo que es capaz de perdonarnos. Escuche bien, lo segundo, lo primero es internalizar que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Lo segundo, presentarte ante Dios con transparencia. Dejen la hipocresía religiosa. Aquí nadie es perfecto. Estamos en un proceso de perfección. Por eso esta iglesia siempre reconoce que esta es la iglesia de los imperfectos, que Dios, el Dios perfecto, está perfeccionando. Los perfectos, te envío la dirección de esa iglesia. Esta no es, esta es la iglesia de los imperfectos. ¿Está entendiendo? Presentarse con transparencia ante Dios. Salmo 32 versículo 5. Mire lo que dice el salmista David, el hombre de Dios, el salmista, el adorador, el rey, el coloso, el destructor de gigantes. Dice: pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Para yo poder erradicar el pecado de mi pecado, tengo que ser honesto ante Dios. De hecho, pecado no confesado es espacio a que Satanás te posea. Lo vuelvo a repetir. Pecado no confesado es espacio a que Satanás y los demonios te posean. ¿Quieres ver una persona llena de demonios? Es una persona que no ha confesado sus pecados. Ha dado pasos en falso. Pero el salmista reconoce y dice: voy a confesar sin reservas mi pecado y mi maldad. Y decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, me perdonaste. David estaba en la dispensación de la ley, operando en la dispensación de la gracia. David estaba operando en la era de la ley, pero él sabía que podía alcanzar la gracia. Escuche bien. Asume tu responsabilidad y no culpes a otros. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 51, versículo 4 al 6, el mismo David. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas tu sabiduría. Que Dios prefiere transparencia. ¿Quieres ver un religioso? Un religioso nunca se demuestra como que tiene errores. Eso es de punta en blanco, desde los pies hasta la coronilla de la cabeza. Él es muy santurrión. Y todo el mundo es santo hasta que Dios demuestra tus pecados al público. Si hoy Dios se apoderara de los proyectores de la iglesia
y mostrara a todos nosotros los pecados que hiciste en esta semana, se te va el guillecito de Santurrión. Porque dile que está a tu lado, todos somos pecadores, pero todos Dios está dispuesto a perdonarnos. ¿Qué es el pecado? El pecado es querer mantenernos a flote cuando nos estamos ahogando en nuestros errores. El pecado es tratar de mantenernos a flote con nuestra fuerza cuando nos estamos ahogando en nuestros errores. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 51, del versículo 7 al 17, y con esto ya culmino. Purifícame de mis pecados, dijo el salmista, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Restaura en mí la alegría de la salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname, porque por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca quede para alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Ese es el Dios perdonador que usted y yo tenemos. Como vuelvo a repetir y ya terminé. Mira, apagué el iPad para que Luisa no se vuelva loca. ¿Qué es el pecado? Tratar de mantenerte a flote de tus errores con tus fuerzas. ¿Qué es la gracia? Se lo voy a demostrar. Lo había dicho anteriormente. Cuando yo me criaba en el grupo de juveniles de la iglesia, era medio rebeldito. A duras penas era size 28 de maones, de jeans. Y como estaba en el tiempo ese de que yo me creía, tú sabes, keep power posse, me los ponía a 34 y 38. De hecho, cabían como 3 míos ahí. Pero me recuerdo de una experiencia que me dijo el líder de jóvenes. Así que, papá que estás aquí, trae a tus jóvenes a los servicios de jóvenes. No los dejes en tu casa, siempre van a tener una excusa. Pero si hoy estás sembrando en tu hijo, no te rindas. Mañana puede ser el pastor de una iglesia. ¿Ok? Pero me recuerdo de una experiencia que él me dijo: Ramón, tuve un sueño. Y yo, ¿cuál sueño tuviste? Tuve un sueño en donde yo estaba nadando en el medio del océano, en el medio del mar. Y me estaba tratando de mantener a flote. Y yo trataba con todas mis fuerzas de mantenerme a flote, pero yo no podía. Y pataleaba y con mis manos, con todas mis fuerzas, y me estaba quedando sin fuerza. Y a cada rato me hundía y sentía que me ahogaba, pero volvía y resurgía ahí más o menos. Y agarraba aire y trataba de mantenerme a flote, pero no podía. Pero de momento miro a la distancia y veo a Jesús sentado en una silla de playa, comiéndose un sándwich y tomándose una piña colada. Yo no lo podía creer. En una islita con una palmita y todo, como las de caricatura. Yo no lo podía creer. Y yo tratando de mantenerme a flote, y volví y veía a Jesús dando un mordisco al sándwich y tomándose la piña colada. Hasta que yo saqué fuerzas de donde no podía
Y le dije a Jesús, ¿cómo es posible que tú te estés comiendo un sándwich y tomándome una piña colada y yo me estoy ahogando? Y Jesús le dijo, cuando tú me dejes obrar, tú te sientas, te comes el sándwich y te tomas la piña colada. Pero hasta que lo sigas haciendo con tus fuerzas, no te vas a poder comer el sándwich y tomar la piña colada. Eso es el pecado en tu vida. Te estás ahogando. Y no me hables de estar dentro de la iglesia. No me hace ser un mecánico entrar a un taller de mecánica. Me hace ser un mecánico arreglar los vehículos. No me hace ser un cirujano entrar a un quirófano. ¿Está entendiendo? Lo que me hace ser lo que soy no es entrar al lugar, es accionar en lo que Dios me está llamando a hacer. Hoy es un día para que soltemos nuestro pecado y en vez de estar en el territorio de Satanás dando pasos en falso hasta que explote una mina allí dentro, tomes tu lugar y entres al territorio de Dios y aprendas a vivir el cielo en la tierra de hoy en adelante. No tienes que esperar a llegar al cielo para conocer a Dios. Comienza a conocerlo desde ahora y todo te irá bien.